La composición en un proyecto audiovisual es esencialmente el arreglo que tienen los elementos dentro de un espacio determinado para servir a un objetivo estético específico. Para empezar a hablar de composición, conviene empezar por la sección áurea. Este es un cálculo matemático descubierto por los griegos y para las culturas clásicas fue usado como una especie de guía que les servía para hacer trabajos artísticos más refinados y más precisos y que siguieran las leyes naturales de la composición. Es un tema muy interesante y muy matemático en el cual no voy a ahondar aquí en este momento, pero lo podemos resumir de la siguiente manera para fines prácticos en nuestros proyectos audiovisuales. Esencialmente termina siendo 5 octavos del cuadro o 0.625. Ahí es donde se posiciona la sección áurea. Nuevamente no voy a ahondar en demasiados detalles de su origen, pero en general es una regla de composición que usaban mucho los griegos y quedó un poco en desuso hasta la Edad Media y el Renacimiento, donde los artistas empezaron a hacer pintura, escultura y todo tipo de expresiones usando justamente la proporción áurea. ¿Puedes tú usarla? No es definitivamente mala idea si puedes calcular más o menos 5 octavos de la proporción del cuadro o 0.625. Pero honestamente, si quieres usar algo mucho más fácil y rápido y aplicable directamente a la producción audiovisual, puedes simplemente apegarte a la regla de tercios, tanto para composiciones horizontales y verticales, como puedes ver en pantalla. Los celulares y las cámaras tienden a tener la opción de colocar directamente los tercios en sus pantallas para que veas cómo está quedando tu composición y para que lo tengas como referencia artística al momento de encuadrar. Ahora debes de tomar en cuenta que los puntos más relevantes de atención normalmente son lo que debe de ir en las intersecciones de los tercios. Es ahí donde de manera natural la atención del espectador se va a centrar y hacia ahí principalmente se va a dirigir. Entonces, ten frecuentemente en mente esta regla de los tercios y es muy probable que vayas a tener buenas composiciones por el simple hecho de que van a estar debidamente equilibradas. Pero los tercios no lo son todos. Hay algunos otros conceptos que conviene repasar para tener buenos encuadres que respalden artística y narrativamente lo que sea que estemos contando. También debemos de tomar en cuenta el concepto de unidad dentro de una composición. La unidad podemos decir que es lo que le da coherencia. Es una manera artística de unir los elementos que están dentro de un cuadro, pero un exceso de unidad se puede volver monótono, repetitivo, aburrido o simplemente amontonado. Y esto se contrarresta con el elemento de variedad. La variedad es la diversidad que introducimos a nuestra composición. Pero un exceso de variedad puede ser simplemente caótico, incomprensible, confuso, y por sí sola no es suficiente para lograr una buena composición, al igual que la unidad tampoco lo es. Entonces, pues lo que quieres finalmente es tener una buena combinación de unidad y variedad, pues juntos brindan un equilibrio adecuado normalmente a las composiciones. Claro, todo esto puede variar dependiendo de tus objetivos estéticos. Quizás tu cuadro es intencionalmente monótono o tu cuadro es intencionalmente caótico. Ahora sí que tú eres la mejor juez para decidir cuál va a ser la mejor composición para tu encuadre. Pero normalmente la verdad es que en la mayoría de las situaciones un equilibrio de unidad y variedad es lo que funciona mejor. Existen algunos otros trucos o técnicas de composición que podemos tomar simplemente como atajos o como plantillas ya hechas que nos ayudan a cumplir nuestros objetivos estéticos o nos ayudan a cumplir simplemente que las cosas se vean bien y no se vean mal hechas en el peor de los casos, ¿no? Pero idealmente más bien quieres que la composición refuerce tus objetivos artísticos. Algunos de estos trucos es la regla de simetría, en la que, pues como su nombre lo indica, el cuadro es simétrico, aunque no tenga que ser exactamente igual de ambos lados, derecho o izquierdo. Simplemente es una simetría que da cierto balance visual a las cosas y hace que tanto un lado como el otro estén equilibrados, pues, simétricos, como lo dice el nombre. Ahora, esto es un poco arbitrario, es una cuestión de gustos, pero cuando tienes una composición asimétrica, debes de intentar que haya cierto balance, que el balance también es algo relativo. Y para esto te va a servir mucho la regla de los tercios.
Y para esto pues también te va a servir mucho la intención de lo que quieras narrar. Pero en general debes de tratar, cuando haces un cuadro asimétrico, de que haya cierto balance para que la composición sea estética y placentera. Y de no haber ningún balance, lo cual es perfectamente válido y se hace todo el tiempo, debe de haber una intención narrativa realmente válida y fuerte de por qué estás componiendo de esa manera. Quizás quieres llevar la mirada del espectador hacia un punto específico del cuadro o hacia un lado específico del encuadre. No hay reglas ya preestablecidas, pero sí debes intentar que cualquiera que sea el balance que ejecutes tenga esta intención narrativa, estética y pues finalmente artística. Otro truco o atajo que podemos usar a la hora de componer es simplemente imitar formas ya existentes, como formas geométricas o inclusive letras del abecedario. Por ejemplo, aquí tenemos pinturas donde predomina una composición completamente cuadrada. En este otro ejemplo tenemos composiciones triangulares que guían la vista y la atención del espectador hacia lugares específicos y que pueden acentuar un cielo imponente o un cielo agradable y despejado o una habitación vacía o las rocas de un paisaje, pero todos estos trucos de composición sirven como atajos para reforzar artística y narrativamente lo que sea que el creador esté contando. Nuevamente tenemos ejemplos de triángulos que resaltan rasgos de los personajes o sus acciones, la mirada de un personaje hacia un lado, o el marco que forman otros dos personajes alrededor de un tercero, o un personaje haciendo la acción de acercarse a otro. Todo esto refuerza las acciones, las intenciones, la narrativa que estás construyendo. Otra forma que podemos usar es simplemente circular, ya sea para enmarcar un paisaje o para acentuar un panorama. Nuevamente, las letras del abecedario pueden funcionar muy bien. Puedes tener una composición en L que en sí misma crea una narrativa, en la que primero vemos a Cupido y la misma forma de la L nos lleva a Venus viéndose en el espejo, y de alguna manera ya estás contando una historia con esa narrativa a través de la pura composición, o una composición en Z que nos guía a lo largo de un escenario urbano, o una composición en Y que guía la visión y la atención del espectador hacia una escena dramática y las acciones que se están llevando a cabo dentro de ella. Finalmente, esta composición en C, donde se refuerza la narrativa gracias a la manera en la que guía nuestra mirada, de aburrimiento, de cotidianidad, quizás inclusive de ocio. Entonces, bueno, aprovecha las distintas formas y busca la manera de crear narrativas con ellas, independientemente de todos los demás elementos, como el sonido, como los movimientos, como la acción, como la caracterización. El chiste es intentar que la composición en sí se vuelva un elemento narrativo más que esté en armonía con toda la creación artística. Ahora, en producción audiovisual los espacios en blanco suelen ser particularmente importantes porque estos llegan a denotar acción, sobre todo cuando están del lado derecho o del lado izquierdo. Normalmente cuando un personaje está cargado hacia un extremo del cuadro, viendo hacia adelante, estás anticipándole a tu audiencia acciones y le estás diciendo que algo hacia allá está pasando, o que el personaje está poniendo atención hacia ese lado, o que algo está ocurriendo con ese lado que no vemos dentro del cuadro. Pero eso es muy importante. Si tuvieras al personaje viendo hacia el otro lado y con todo el espacio en blanco detrás de él o de ella, darías un mensaje completamente distinto. Quizás lo van a atacar de espaldas, o hay algo en ese espacio o más allá de ese espacio que es relevante a lo que el espectador le debe de poner atención. A menos que deliberadamente busques un cuadro simétrico o que tengas una fuerte razón de composición, no pongas a los personajes al centro. Las personas o los personajes siempre es mejor ponerlos cargados hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo para dejar ese aire que apunta hacia donde va la acción y hacia donde está avanzando la historia. Pero todo tiene que ser con intención y debes de enfocarte en manipular al espectador, sus emociones y la atención que pone a los diferentes elementos del cuadro. Otro truco o atajo de composición es el cuadro dentro de un cuadro. Y esto es muy común para dar contexto a las imágenes o para dar contexto a los personajes. Gracias a esta composición puedes incluir diferentes elementos de la escena que los enmarcan, visten y nos dicen dónde están, quizás nos dicen qué hacen ahí, de dónde vienen, a dónde van, o simplemente son cosas que nos dan más información. Es un truco bastante bonito que puede ayudar para dar mucho contexto a las escenas. Finalmente, para cerrar este tema de composición, te doy dos tareas
que es muy importante que hagas si es que te interesa llegar a hacer buenas composiciones. La primera es que veas muchos libros de fotografía y los compares con muchos libros de pinturas clásicas, de los grandes maestros, del Renacimiento, del medievo o inclusive modernos, pero que sepas que son buenas obras. Para que compares la composición entre estos dos y para que trates de descifrar, como si fueras un detective, qué es lo que quiere decir el autor y por qué eligió esa composición, por qué eligió contar las cosas con los personajes ahí y no en otro lado, con esas posiciones, narrándolo todo desde cierta altura, desde cierto ángulo. Y mientras más te vayas empapando de libros de fotografía y de libros de pintura y de libros de arquitectura y de libros de escultura y vayas teniendo la capacidad de apreciar y descifrar la composición y la manera en la que las imágenes se acomodan dentro del cuadro, mientras más hagas eso, más capacidad vas a tener tú para poder crear buenas composiciones que le sean útiles a narrativas y a discursos artísticos específicos. La segunda tarea es que tomes un cartón más o menos del tamaño de tu mano, lo recortes de en medio para crear un marco razonablemente grueso, quizás de unos 3-4 centímetros, y de verdad, sal a la calle, siéntate en una banca en el parque, en el consultorio del dentista, en la cafetería, donde sea que estés, y al azar, agarra tu marco, de preferencia negro, para bloquear toda la información de lo que vas a ver, y compón aquello que estás viendo de manera horizontal o vertical. Lo que sea que tengas frente a ti, quizás tienes una pareja sentada en una banca, quizás tienes a una persona leyendo frente a ti, quizás tienes unos perritos jugando, lo que sea que tengas de manera discreta y sin acosar a la gente, compónlo. El edificio, la calle, el parque, lo que sea que tengas frente a ti, agarra tu marco y haz una composición con él. Acércalo a tu cara o aléjalo, haz lo que sea necesario, pero ve cómo tu vida cotidiana puede estar llena de composiciones valiosas que muestran nuestra cotidianidad de formas muy personales y muy particulares y que simplemente se ven bien y que simplemente expresan algo. Pero sí es importante que hagas esto con el cartón negro recortado y no con tu celular, porque el celular finalmente tiene un lente que va a deformar la óptica de las cosas y es algo a lo que ya todos estamos muy familiarizados, es muy mundano. El ejercicio de tomar el cartón y tratar de imaginarte que estás encuadrando una película con tus manos y con un marco improvisado te va a poner en otro estado de ánimo que realmente logrará que te concentres y te saques de la cotidianidad de usar el celular para todo. No es que tenga algo de mal usar el celular, pero el ejercicio práctico y abstracto de narrar con el cartón a la larga te va a dar un resultado distinto y muy personal. Y de esta manera, a la hora de agarrar la cámara, pues ya tendrás un bagaje relevante tanto de obras que ya has visto y de las cuales te puedes inspirar, como de la práctica esta de componer con tu cuadro de cartón todo el día en todos lados. Y de esta manera tus composiciones no solamente se van a ver mejores y más bonitas, sino que realmente van a ser expresivas y realmente van a apoyar a una narrativa y a toda una obra artística mucho más compleja. Muchas gracias por ver el video. Si les fue de utilidad, denle like. Suscríbanse si están interesados en más contenido de este tipo. Y denle click a la campanita para saber en el momento en el que subo más cosas. Muchas gracias y hasta luego.